Continuando con lo que respecta al curso de dolor oral y facial y desórdenes temporomandibulares, es importante que conozcamos la razón por la cual nosotros como odontólogos debemos estudiar las cefaleas y especialmente las cefaleas primarias. Primero recordemos que el término cefalea se refiere a dolor de cabeza. Actualmente, como vimos en la clase inicial, existe un término mundialmente utilizado, migrañas orofaciales o cefaleas orofaciales. Y para entender a qué nos referimos con migrañas orofaciales, tenemos que entender la base, que son las cefaleas primarias. Y no necesariamente porque sea nuestra responsabilidad tratarlas, pero sí, como profesionales en salud, entender un poco sobre su presentación clínica, así como al mismo tiempo orientar a un paciente que cuando está con ustedes, cuando está en su consulta, está depositando su confianza en ustedes como profesionales en salud, en ustedes como doctores en cirugía dental. Por lo que nuevamente recordamos que esa adecuada historia médica, clínica, esa adecuada anamnesis, ese adecuado diagnóstico, historia de dolor, debe llevarlos a poder orientar a su paciente, no necesariamente con un tratamiento final, sino muchas veces con ese camino que debe de seguir para recibir ese alivio. Dentro de la clasificación internacional de dolor orofacial van a observar en el apartado 5 las migrañas orofaciales. Pero antes de profundizar y entender bien a qué nos referimos con migrañas orofaciales, ¿qué son las cefaleas primarias? Los dolores de cabeza. Yo cuando converso con mis pacientes sobre dolor temporomandibular, muchas veces les digo, el dolor temporomandibular es probablemente uno de los dolores más comunes que hay. Y si decimos cuál es el dolor más común que hay, no creo que haya una persona que no concuerde en que probablemente es el dolor de cabeza. Algo en donde todos los adultos podemos decir que lo hemos sufrido. Cuando hablamos de cefaleas primarias, tenemos que entender muy bien que el término primario se refiere a que no son un síntoma de otra condición. Es decir, no fue por un accidente, no es por un problema cervical, no es por un tumor cerebral, sino que son una entidad neurofisiopatológica en sí mismas. Este documento de el Comité Internacional para el Estudio de las Cefaleas, la Sociedad Internacional de Cefaleas, es la clasificación utilizada actualmente, desde 2018, la más reciente, en la cual está basada esta presentación. Esta clasificación es más para ustedes, para nosotros, para la comunidad científica internacional, un texto guía de consulta en donde se presentan los criterios diagnósticos. Y recuerden la importancia de un criterio diagnóstico para estandarizar, porque jamás vamos a decir que un individuo, que cada paciente va a ser idéntico al anterior, jamás. Cada persona en sí sola es un universo distinto en su individualidad. Pero cuando hablamos de las patologías per se, los diagnósticos se repiten y se presentan con características similares, lo que nos permite crear un criterio diagnóstico que nos va a orientar en cierto modo el tratamiento, agregándole a cada persona ese spark, esa diferencia que hace el individuo. Por lo tanto, la clasificación internacional de cefaleas junto con el DCTMD, que veremos después, son dos documentos que tenemos que conocer cuando hablemos de dolor temporomandibular y cefaleas tensionales. Hablando de cefaleas primarias, es muy diferente a hablar de lo que consideramos en las clases iniciales acerca de signos de emergencia
con respecto a un dolor que puede indicar necesidad inminente de atención a nivel hospitalario, a nivel de emergencias. Recuerden que probablemente ustedes no vayan a tener que atender un hematoma subdural. Difícilmente una persona que tenga un accidente de tránsito o una contusión va a llegar a un consultorio dental. Pero no sabemos en qué lugar o en qué circunstancias de vida nos vamos a encontrar. Así que tengan siempre en claro que signos dentro de esa historia que el paciente les puede dar que ameritan atención urgente. Recuerden siempre cuando estén haciendo su Sócrates, como pueden ver el cartoon ahí, si el paciente les habla de que de repente está perdiendo algún sentido, el olfato, el gusto, de repente su visión cambió y existe historia de algún trauma reciente, no necesariamente el mismo día, sino horas o días anteriores. Si hay cambios sensoriales como entumecimiento, pérdida de sensación, si hay algún tipo de disminución motora como una parálisis, si hay ausencia de reflejos protectores o si tenemos lesión en algún par específico, tenemos que prestar atención. Y recordemos la mnemotecnia que habíamos estudiado en las clases iniciales acerca del SNOOP. Si tenemos un paciente que tiene síntomas repentinos como fiebre, si tiene riesgo secundario como enfermedades sistémicas asociadas, si tenemos síntomas neurológicos muy marcados, mareos, vómitos, si el inicio fue muy abrupto y con una severidad que el paciente mismo nos dice, nunca en la vida había sentido este dolor de cabeza, y es un paciente mayor de 50 años, son signos o banderas rojas que necesitamos poner atención. Podemos estar hablando de una ruptura de un aneurisma, podemos estar hablando de un hematoma subdural, podemos estar hablando de incluso el movimiento de un proceso infeccioso que está iniciando. Pero bueno, separemos esta parte de cefaleas secundarias, porque quiero que quede bien claro esto que acabamos de mencionar: neoplasmas, trauma, procesos infecciosos, es lo que llamamos cefaleas secundarias. Una cefalea primaria por sí sola va a ser una entidad sin estar asociada a ninguna otra causa. En esta imagen pueden ver una paciente con dolor mandibular. Generalmente lo que esté por debajo del plano de Frankfurt lo vamos a llamar dolor mandibular. Vean que son prácticamente los 2/3 inferiores de la cara. Mientras que el dolor de cabeza va a estar en la sien, en la frente, en la zona occipital. Más que todo hablamos de que las cefaleas primarias son un trastorno de V1, mientras que el dolor orofacial va a ser un trastorno de V2 o V3, por lo que nos concierne montones a nosotros los odontólogos, porque somos quienes principalmente nos movemos en esta área. Y ahí la importancia de entender también, y esto en nuestra profesión es un tabú completo. Comprendemos muy bien cómo el dolor es un signo protector cuando tenemos un proceso carioso, un proceso infeccioso, una fractura, cuando nos punzamos con un vidrio en el piso, pero a veces no entendemos cómo el sistema límbico, cómo la corteza prefrontal, cómo nuestra memoria puede incluso causar un desbalance ante situaciones tensionales que rompan esa homeostasis y que se conviertan en sensibilización periférica, es decir, dolor de cabeza, cefalea tensional o migrañas. Definitivamente los odontólogos debemos ser parte del tratamiento de las cefaleas. No entiendo cómo hay tanta antipatía hacia el tratamiento del dolor orofacial desde un punto de vista más médico. Todos quieren zamparle plástico a los pacientes, todos quieren creer, porque eso es un acto grande de creencia, de fe,
que con un plástico, es decir, una férula oclusal en medio de los dientes, van a aliviar los problemas de dolor de sus pacientes sin siquiera tener un adecuado diagnóstico. En estudios prospectivos que se han realizado, se ha encontrado la asociación de que el 95% de pacientes con dolor miofacial masticatorio tienen cefaleas tensionales. Es decir, los pacientes con algún tipo de cefalea primaria también presentan dolor miofacial masticatorio. Sin embargo, aquellos pacientes en donde únicamente se ve dolor miofacial masticatorio, no todos presentan algún tipo de cefalea primaria. La asociación está en donde el signo principal es, o la queja principal es cefalea tensional. El 95% de estos presentan dolor en los maceteros también y agravado por función. Mientras que cuando es principalmente dolor macetérico agravado por función, solamente el 70% de esos presentan dolor como tipo cefalea primaria. Es decir, definitivamente los odontólogos tenemos una cabida en el tratamiento de las cefaleas primarias.